Y bueno, Mauricio, lo cierto es que también al mismo tiempo que se registró el Parlamento abierto, vimos cómo también se están amarrando los votos priistas, porque ayer desde la Cancillería se dieron varios nombramientos de cónsules y embajadores, y destacan tres priistas de alto nivel, no dos, tres. De entrada, Mauricio, este es el boletín de la Cancillería. Fue, y esta es una gran sorpresa, nombrado ya como embajador de México en la República Dominicana, Carlos Miguel Aiza, el exgobernador de Campeche. Y eso es relevante porque debemos recordar que este señor, pues es el sustituto de Alejandro Moreno, el hoy líder nacional del PRI. Alejandro Moreno, debemos recordar que era gobernador de Campeche, pide licencia para irse al PRI y deja a Carlos Miguel Laiza como, bueno, su mano derecha, cuidándole el changarro. Y ahora resulta que su mano derecha acaba aceptando ser embajador en la República Dominicana. O sea, esta es una enorme traición a Alejandro Moreno. También Claudia Pavlovich Arellano, la exgobernadora de Sonora, fue nombrada como cónsul de México en Barcelona. Este consulado se hizo famoso hace algunos años cuando Fidel Herrera estuvo ahí, debemos recordar. Después lo corrieron a patadas, pero ahora Claudia Pavlovich. Y ojo, también fue nombrado, fíjate, Guillermo Zamora, que se dice aquí, escritor y periodista en la Embajada de México y de Nicaragua. Este cuate es el representante del gobierno de Oaxaca en la Ciudad de México. O sea, es una ficha de Alejandro Murat. ¿No? Entonces, y falta que nombren a Quirino Díaz, que es como embajador de España, de México en España, porque no lo nombraron, porque los españoles como que se le están haciendo de tos al gobierno mexicano por este tema de la conquista, por este tema del Iberdrola, en fin, ¿no? O sea, se la están haciendo de jamón un poco, bueno, está bien, no salió ahorita, pero es indudable que va a ser embajador de España, de México en España. Entonces, ahí van cuatro gobernadores, Mauricio, con cargos, y lo importante es recordar que, ¿por qué es importante esto? Porque los gobernadores son los verdaderos jefes de los diputados federales. No es Alejandro Moreno, son los gobernadores. Y ellos son los que van a decidir y van a decir, ¿sabes qué? Vas a votar a favor de la reforma eléctrica. No me importa lo que diga Alejandro Moreno, tú vas a votar a favor. Y por esa es como están amarrando los votos del PRI. Sí, yo iría un poquito más para allá, Nacho. Para mí, desde lo que yo creo, porque bueno, esto pues lo sabremos si es que eventualmente se llegara a saber. Yo creo que esto de Carlos Aiza, que como dices tú, y ese es el nombramiento más significativo, aunque se discute mucho lo de Pavlovich, ¿no? Por su desempeño como gobernadora en Sonora. Sin embargo, lo de Carlos Aiza es el mensaje político más contundente de todo esto, ¿no? Digo, ¿qué es lo que hizo Alito Moreno? Pues bueno, él deja a un hombre de su confianza para cuidarle el changarro, ¿no? Para cuidar los negocios, para cuidarle las espaldas y bueno, pues de esta manera también evitar pues cualquier escándalo posterior, ¿no? Sobre todo en su aspiración, porque él aspira a la presidencia en el 2024, por increíble que parezca, pero sí él quiere ser candidato presidencial. Y en esta encomienda, pues Carlos Aiza hace un acuerdo político también muy importante, en donde, pues también en esta situación o en este escenario, que es lo que sucede, pues también se cuidan las espaldas. Porque tanto en Sonora, con el caso de Pavlovich, como en el caso de Campeche, los gobernadores, pues Laida Sansores y Alfonso Durazo, pues no estarán investigando ni estarán hablando de investigaciones en contra de los embajadores. Eso hay que tenerlo claro. Bueno, cónsul y embajadora, ¿no? Entonces es una manera también de que con este acuerdo, pues todo esto se vaya disolviendo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, con esto también, pues se beneficia a Lito Moreno. Entonces, para mí que este acuerdo llega hasta mero arriba. Para mí que esto es también incluso Alito, que si bien ayer montó el show de que los vamos a expulsar, no, pues él tiene que guardar las formas porque pues obviamente los militantes en el PRI, para mí pues se dan cuenta de esta situación y dicen, no, Aiza no se movió solo, Aiza también lo movió Alito, así como en el caso de Alejandro Murat movió a su gente en Oaxaca, no, son los que están manejando el PRI. Entonces, como dices tú, la verdad es que este acuerdo lo que ayuda es para la aprobación de la reforma eléctrica. Tampoco es coincidencia que se hayan dado a conocer el día que arranca el Parlamento de la reforma eléctrica. También tiene toda esta intencionalidad política.
Y si bien hay muchos que cuestionan al presidente, y también con justa razón de hacerlo, del por qué meter a priistas en espacios de la Cuarta Transformación, por qué permitirles a ellos estar trabajando en el gobierno, aunque sea allá fuera del país, ¿no? Como embajadores y representantes. Bueno, el presidente también está viendo una estrategia política, está viendo un beneficio mayor, que también sería que con estos amarres se pueda obtener una reforma que permita pues cambiar, transformar la realidad de nuestro país. Entonces, es un escenario, yo creo, muy complejo que vio el presidente y que con estos movimientos políticos poco a poco está desenredando algo que parecía imposible, que era que la oposición contemplara cuando menos la posibilidad de votar por esta reforma eléctrica. Bueno, antes sí le recordamos que se suscriban, denle like y Mauricio, vámonos con otro tema. Fíjate que también en esto de la Cancillería nombraron a un historiador, bueno, ya no necesito polémica, a Pedro Salmerón, que es un historiador, como embajador de Panamá, digo, en México, en Panamá. Y bueno, lo cierto es que este personaje, el problema es que tiene, que por cierto, por alguna circunstancia Mauricio también nos odia, porque ya sabes que al final, como no jalamos con los grupos radicales de Morena, pues ya nos acaban todos estos grupos odiando y la verdad es que siempre nos tiran caca. No es algo Nos nuevo odian que por ahorita ser bonitos, sí. no es algo nuevo lo que está sucediendo con los youtubers buitres de ahorita, es desde hace un buen rato. Pedro Salmerón también. Bueno, ya se me olvidó por qué, honestamente, pero bueno. De todos modos, su nombramiento ha sido criticado porque, bueno, él ha sido acusado en 2019 porque según esto él era maestro del ITAM y bueno, en el 2019 fue acusado, porque cuando empezó a tener tracción este movimiento Me Too de feministas, de que acosaba alumnas del ITAM. Y entonces renunció Pedro Salmerón y esa fue la primera polémica. Después Pedro Salmerón tuvo otra polémica porque fue nombrado director de un Instituto Nacional de Historia. Entonces él señaló de una manera, la verdad es que muy, muy desafortunada, que los asesinos de Garza Sada, un empresario regiomontano, habían sido valientes, ¿no? De la Liga Comunista habían sido unos valientes a asesinar a Garza Sada. La verdad es que eso, honestamente, fue terrible lo que dijo, señalando que a unos asesinos de un empresario, a pesar de que haya sido, como decía el empresario, son unos valientes, lo llevó a que renunciara. Y bueno, lo más reciente, Mauricio, es que también cuando, no sé si te acuerdas, se nombró esta Brenda Lozano, ¿no? Como agregada cultural, en la Embajada de México en España, y después que se desató la polémica de que cómo rayos era posible que, bueno, una krausista fuera en este cargo, llevó a que renunciara el jefe de ella, que se llama Enrique Márquez, ¿no? Que fue el primero que cayó, él era como que el que nombraba los agregados culturales en la Cancillería, y cuando renuncia, acusa que Pedro Salmerón fue el que estaba creando todo este movimiento en redes sociales en contra de Brenda Lozano. La verdad es que aquí sí se me hace un exceso porque Pedro Salmerón puede hacer lo que sea menos influencer en redes sociales. Pero bueno, lo acusó y ahora pues llega la Cancillería, ¿no? En un giro muy inesperado de los acontecimientos como embajador. Aún así de que Teófilo López Obrador habló sobre Pedro Salmerón y como que no lo vi muy convencido, ¿no? O sea, como que igual y se cae ese nombramiento, honestamente. No, no sé tú si lo escuchaste, me voy a buscar lo que dijo de Salmerón. Como que sí, sí, efectivamente hay denuncias, hay que investigar, empieza a decir, ¿no? No, no sé, no lo vi muy convencido de Pedro Salmerón, y en una de esas sí se echa para atrás ese nombramiento, ¿no? Porque, pues sí, ahí están las denuncias y no ha quedado nada bien. No solo, ojo, en el prianismo, sino también al interior de Morena y de la 4T. Sí, el caso de Salmerón lo que revela es pues las diferencias que ya cada vez van creciendo entre los grupos. ¿Por qué? Porque bueno, él pertenece a un grupo que pues es el de los que dicen los más puros, algunos le dicen radicales, en fin, pero es un grupo muy definido
que pues tiene este espacio de poder, y aquí la competencia entre los grupos es ver quién ubica a más personas en espacios de poder, sobre todo con miras a la sucesión presidencial y acuerdos políticos. Entonces, la reacción que se ve inmediata es esto, ¿no? Que este es un asunto también de grupos, independientemente de las denuncias, aunque no las tuviera, se las inventan, porque pues también es parte del pleito, que es lo que a mí me preocupa más. Por eso yo en algún momento dije que pues la principal característica del sucesor del presidente, que ya sabemos que, bueno, pues de cajón tiene que tener una visión de la 4T, tiene que tener compromiso con la gente, bueno, lo que todos esperamos, pero dentro de estas características tiene que tener la capacidad de sumar a todos los grupos, porque si llega una persona, y hay varios, que dicen, conmigo nada más mi grupo y nada más, entonces va a empezar una purga al interior de Morena que va a empezar a sacar a muchos de los que están ahorita trabajando con el presidente Obrador, porque muchos así también son, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Y esta es la actitud también que se alcanza a ver en estas designaciones. Ahora, va un filtro, y creo que por ahí tienes una declaración, Nacho, del Senado, en donde Monreal, que no pertenece a este grupo, bueno, pues tendrá que validar o no la decisión de Pedro Salmerón. Entonces, ahí es donde se va a dar también parte de esta competencia, ¿no?, entre los grupos al interior de Morena. Y pues sí, tampoco vamos a decir que no, Pedro Salmerón trae una estela muy negativa, con una serie de acusaciones que pues todavía siguen vigentes, aunque como mencionaba el presidente, pues hasta donde tengo entendido no hay nada formal en contra de él en algún tribunal o en alguna investigación. Fíjate, Mauricio, que aquí encontré el tweet que Pedro Salmerón pues, nos dedicó, me dedicó. La verdad es que no me acuerdo por qué. Creo que fue cuando nosotros expusimos a Aristegui como de derecha y Pedro Salmerón es del clan de Aristegui. Ojo con el dato, ¿no? Esto fue, pues, mira, qué basura de ser humano el tal Nacho Rodríguez el Chapucero, qué cobarde. Y no la robo porque ni sé ni me interesa cuál de las múltiples cuentas con su nombre sea la suya, pero cualquiera puede hacerlo por mí. Dice. Y la verdad es que honestamente después me bloqueó, no sé por qué, creo que y por lo que van los comentarios es por cuando nosotros destapamos a Aristegui, ¿no? Que la verdad, pues era finalmente vendida. Ya ahorita, bueno, ya todo el mundo lo sabe, pero en aquel momento siempre nos decían, ¿cómo es posible ser Aristegui? ¿No? En particular estos intelectuales. Pero bueno, es también del clan de Aristegui, ¿eh? O sea, nada más hay que tenerlo claro. Pero bueno. Sí, es que te digo, ese Pues, es el problema. Hay muchos así en el movimiento. Él obviamente está con el presidente, apoya la cuarta transformación y demás. Pero si fuera por él, si él lo pones como candidato presidencial y llega a la presidencia, se deshace de todos los demás. Te destruye el movimiento. ¿Por qué? Porque dice, solo con los míos, solo los que están aquí. Los demás no. ¿No? Entonces, esta es la actitud que hace más daño desde mi punto de vista. Y así hay varios. También, por ejemplo, este que tiene su Twitter de navegaciones, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. sí, otro, ese también te bloqueamos yo. A Y mí no sé también me por tiene qué. bloqueado y yo nunca le envié ningún mensaje ni hablé No, de yo él. Nunca he tampoco, no hablado sé de ni él cómo hasta se llama. ahorita. ¿Sabes por qué no estoy bloqueado? Es muy claro, Mauricio, porque al final no estamos en su grupo, ¿no? Exacto, pero En el grupo, eso es a lo que voy. O en sea, en este grupo que nada más son ellos, conmigo, con nadie. porque él, no sé si sea rencor, no sé si sea envidia, no sé si sea molestia, o sea, no lo sé, porque te digo, nunca le he dedicado ninguna palabra al Señor, nunca lo he arrobado, nunca he hablado de él ni en los videos ni nada, y me bloqueó. Entonces, si así como te bloquean en las redes sociales, imagínate a los que realmente compiten contra ellos, que van por cargos públicos al interior de la 4T, que se refieren a ellos, que los critican, o sea, pues es un bloqueo total, pues, o sea, y si ellos llegan a un cargo de poder, lo que van a hacer es que van a iniciar esta limpia y van a ellos a dividir al movimiento. Esa es la parte preocupante, ¿no? Pedro Miguel, gracias en el chat. Y así, ¿por qué? No lo sé. O sea, les digo, en mi vida lo he mencionado hasta hoy que digo que me bloqueó. Pero bueno, por algo lo hizo, no sé, él sabrá.
lo mismo, Mauricio, de que también cuántos ¿no? ahorita nos han hecho videos de todo tipo diciendo puras calumnias y difamaciones, pero se han cansado y ya es que nosotros no hemos dicho absolutamente nada de ellos. Pero es el mismo fenómeno, nada más que, bueno, en este caso, intelectuales, ¿no? Orgánicos, y bueno, en el otros youtubers, pues la verdad es que lo que realmente creo que odian es que no nos pueden controlar, no somos realmente de nadie, sino pues nada más respondemos por nosotros mismos. Bueno, antes sí les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, y bueno, Monreal, por cierto, sobre este tema de Pedro Salmerón, él señaló, sigo así lo siguiente, yo le regreso a Pedro Salmerón las expresiones duras con respeto, porque también al final Pedro Salmerón ha atacado fuerte a Ricardo Monreal. Entiendo que Pedro Salmerón está con Martí Batres y que detesta a Ricardo Monreal, ¿no? De una u otra manera, en donde, bueno, todo aquí se mezcla. Vamos a escucharlo. En el caso de los nombramientos que ha hecho el presidente de la República para embajadores, es su decisión. Respetamos la decisión del presidente de la República, dado que es su facultad. El Senado tiene la facultad de ratificarlos. Cuando nos lleguen los nombramientos, actuaremos en consecuencia y emitiremos nuestra opinión. Del señor Pedro Salmerón, él se ha dirigido a mí siempre con expresiones duras. Yo le regreso las expresiones duras con respeto y que lo trataremos en el Senado con respeto, dado que proviene de un nombramiento del presidente de la República. Y será la mayoría del Senado la que decida si se aprueba o no este nombramiento. Este y los otros nombramientos que el día de ayer anunció el canciller. Pero hasta este momento no nos han llegado ningún nombramiento de los que ayer anunciaron. Vamos a esperar los tiempos, Israel, para actuar en consecuencia. Vamos, las comisiones de Relaciones Exteriores y las distintas comisiones a dictaminar. Y entonces Mauricio, ¿no? Dándole pues la indirecta. Y bueno, pues en una de esas, la verdad es que al final es el Senado el que ratifica. Hay acusaciones sobre este tema. No cayó bien en Pedro Salmerón, no solo con el planismo, si repito, con un sector de Morena y del propio gobierno. Yo no creo que Herrera esté muy feliz con este nombramiento. Y en una de esas sí podríamos ver que lo descarrilen los senadores, ¿no? En algo que yo no sé por qué realmente pues, si lo pusieron ahí, nada más hicieron más polémica. Pero bueno, pues ahí está de nuevo, obviamente eso. Sí, habrá que esperar, ¿no? Esta decisión. Pues sí, te digo, aquí yo creo que el caso de Salmerón es un reflejo de lo que vamos a ver en esta sucesión presidencial, la disputa entre los grupos al interior de Morena. Unos a favor, en este caso de Salmerón, que van a estar apoyando con todo, que van a estar criticando a los senadores que decidan cuestionar este nombramiento del presidente. Y bueno, pero al final de cuentas también tanto un grupo tiene poder como el otro grupo tiene poder. Y aquí a mí lo que me gustaría es que realmente pudieran convivir todos estos grupos sin entrar en tantos conflictos, pero pues vamos a ver qué sucede en esta designación particular de Salmerón, porque sí, esto va a sacar a relucir el pleito y vamos a ver cómo arrastra todo esto también hacia los precandidatos o hacia los aspirantes presidenciales. Por cierto, Mauricio, hoy hablando de Monreal, hoy López Obrador aprovechó, porque hoy también empezaron hubo un enlace con varios gobernadores con el tema de las campañas de vacunación de los refuerzos. Y bueno, el presidente habló con Cuitláhuac y le mandó un muy importante mensaje. Vamos a escucharlo. Cuidando desde luego a los niños, a las niñas, con el protocolo de salud, pero no olvidar que la escuela es el segundo hogar y muchos estudiantes
sobre todo de nivel básico, están muy contentos de estar de nuevo en las aulas. Y yo quiero hacer un reconocimiento especial a las maestras, a los maestros, a todo el personal educativo, todo el personal del sector educativo del país, al magisterio, porque se están portando a la altura de las circunstancias, las maestras, los maestros, todos los trabajadores de la educación. Y un abrazo a todos y vamos a seguir adelante. Muchas gracias, Cuitláhuac, y estamos contigo siempre. Y estamos contigo siempre, que fue muy espontáneo de López Obrador, obviamente hace referencia pues al pleito que tiene con Monreal. Sí, claro, es un asunto que conocemos muy bien. Hemos estado hablando en estas últimas semanas de este pleito. Yo hice hoy un video en la mañana donde hay que meter otro elemento más, porque quien apareció fue el exgobernador Yunes, porque también ayer se le preguntó al presidente sobre las investigaciones en contra de Yunes. Dijo el presidente, bueno, pues la justicia tarda, pero llega, miren el caso rápido y furioso, no se desesperen. Hay que recordar que Yunes tiene una investigación, una denuncia desde el 2020 que lo denunció la UIF y la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación. Y esto hizo que Yunes ayer saliera y se lanzara contra Cuitláhuac asegurando que él no estaba confabulado con los cárteles ni con los grupos que operaban allá en su estado. Y pues defendiéndose ya, o sea, ya sacando las uñas como gato encerrado para defenderse porque siente que por ahí se le puede venir encima algo. Y retomando el hecho de que pues se ha denunciado y se ha hablado de la alianza que tiene Monreal con Yunes, ¿no? Y con el grupo que él tiene ahí en Veracruz. Y que, bueno, pues también es en este ajedrez político una de las piezas para presionar a Cuitláhuac y ya también lo están empezando a doblar por ese lado. En fin, la verdad es que ha sido infame esta estrategia de Monreal en contra de Cuitláhuac, ha sido muy descarada. Y bueno, la pregunta es si va a abrir alguna comisión especial por el caso de Samuel, justamente el tema que hablamos al inicio de este programa. Y bueno, Mauricio, para terminar, fíjate que están despedazando Aeroméxico, fondos buitres lo han hecho trizas y esto no lo sabe nadie. Ya Aeroméxico no es una aerolínea mexicana, ya va a ser una aerolínea extranjera y eso se va a concretar en los próximos días. Fíjate que esta es una columna financiera del día de hoy, ¿no? Aeroméxico saldrá del Chapter 11. El Chapter 11 es la quiebra en Estados Unidos como una empresa casi 100% extranjera. Los socios mexicanos de Aeroméxico, le hace Eduardo Tricio, Valentín Díaz Merodo, Antonio Cosío y Jorge Esteve, controlarán un vehículo que les dará el derecho al 10% del capital. Los mexicanos únicamente van a tener 10% del capital. Los dueños principales serán los fondos estadounidenses Silver Point, Oak Tree, Baupost y Moneda, que conjuntamente tendrán 27%. El segundo socio relevante será el fondo Apollo Management de Mark Brown, otro fondo estadounidense, con cerca de 23% de Aeroméxico. Otro casi 23% lo tendrán los acreedores comunes y Delta Airlines, que preside Ed Bastian, un 20% del capital. Va a ser interesante la reconformación del nuevo Consejo de Administración que será nombrado a fines de febrero. Tendrá 3 asientos, pero ya no serán mexicanos la mayoría. Tendrán el futuro de los dos principales ejecutivos, Andrés Conesa, hoy director, y Javier Arreguinaga. Y eso es interesante, Mauricio, porque la verdad es que aquí lo vimos y aquí eso explica un poco qué pasó hace algunos días. ¿Te acuerdas cuando se desplomaron las acciones de Aeroméxico de una manera insólita, a menos de $1 por acción? Centavos estaban las acciones de Aeroméxico y donde perdieron miles de millones de pesos. Y era finalmente, Mauricio, estaban destazando Aeroméxico los fondos buitres de Wall Street y hoy ya se están repartiendo las piezas de Aeroméxico. Así que la gran aerolínea que es pues un dominante en México, ¿no? Ahora va a ser 100% o casi 100% extranjera. Y ese es pues, un golpe porque Banamex lo queremos mexicanizar. Y ahora sucede que Aeroméxico
se ha vuelto extranjera. ¿Cómo la ves? Sí, Es es un muy buena. 90%, ¿no? Creo que se van a quedar nada más con el 10% los Los mexicanos. inversionistas mexicanos. Y todo por errores de ellos también, ¿eh? Porque Sí, fueron claro. ellos los que llevaron a la quiebra a Aeroméxico y no le pueden echar la culpa a la pandemia. Es desde antes, desde 2018, 2019, porque también jugaron un poco la política, Eduardo Tricio, todo eso, y al final se les echó para abajo y obviamente ya está en la quiebra, lo del COVID no les funcionó, digo, tuvo peor, pero ahorita ve, pelas. Sí, pues ya eso está avanzando, ¿no? En esta estrategia de recuperación. De todos modos, yo creo era muy importante que la aerolínea no dejara de funcionar. Es ahorita la que mantiene pues la mayoría de las conexiones, sobre todo de los estados hacia la Ciudad de México. Y el país no se podía dar el lujo de que dejara de funcionar Aeroméxico. Entonces, dentro de todo, pues cuando menos esto. Ahora, también estaba viendo una nota por ahí que hablaba del arranque del aeropuerto de Santa Lucía, en donde sin decirlo adelantan también que bueno, pues es ya las aerolíneas, Volaris y Aerobús, que anunciaron van a partir de Santa Lucía, pero también se mencionó que ya en Santa Lucía están hablando con la nueva aerolínea que va a estar operando, ¿no? En los próximos meses, porque bueno, ya estará funcionando. Entonces, parece ser que sí se va a venir esto que también se ha adelantado, que con los pedazos que quedaron por ahí de Mexicana, trabajadores, etcétera, etcétera, se va a conformar una nueva aerolínea impulsada por el gobierno federal. Algunos dicen que se llamaría la Aerolínea del Bienestar. La verdad es que no sabemos qué nombre tendrá. Pero finalmente también parece ser que si ya Aeroméxico pues deja de ser la principal aerolínea mexicana o de capital mexicano, pues se convertirá esta nueva aerolínea que se sumará a las otras, ¿no? Sobre todo esperando que vaya ocupando estos espacios que Aeroméxico ya no quiere ocupar, como en el aeropuerto Santa Lucía, que pues la verdad es Pero que hay que tiene ver qué un va a pasar, potencial porque muy con una importante. nueva administración, en una de esas se meten a Santa Lucía. Eso también hay que tenerlo claro, ¿eh? También puede ser, sí, porque ya no estará en esas fobias políticas de los dueños originales, Sí, ¿no? claro, ya no. O sea, en ese sentido podría ser una buena noticia, aunque no lo sé. Que extranjeros controlen Aeroméxico, qué terrible, ¿no? Todos. Pues una más de los empresarios mexicanos que presumen de ser grandes empresarios, pero la verdad es que sin los sabores del gobierno no saben hacer negocios. La verdad es que no lo saben. Así es, la verdad es que pues dice, se sienten muy empresariales y la verdad es que nada más lo único que hacen bueno es que o nacieron en cunas de oros o pagan mucho con muchos moches y corrupción y con eso se sienten grandes millonarios. Bueno, pues así cualquiera es un gran empresario, ¿no? Así es, como diría el presidente, traficantes de influencias y nada más. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en otra edición más de El Ganso Informativo. Así es, antes de irnos les invitamos que se suscriban a este canal si no lo han hecho y también les agradecemos mucho esas manitas para arriba, esos likes nos ayudan mucho en estas redes sociales. Y que tengan un muy buen día y nos vemos mañana.